Durante el desarrollo de este programa de diagnóstico ambiental hemos detectado una serie de amenazas o advertencias que podrían eventualmente afectar la estabilidad ambiental del humedal del río Cruce. Ahora, algunas de estas amenazas se derivan de estudios llevados a cabo por los científicos, por los investigadores, y otras de las percepciones recogidas de las comunidades aledañas al área del humedal. Ahora, como tales percepciones forman parte del conocimiento ecológico local, o específicamente del estudio del conocimiento ecológico local, la hemos incluido en este programa de diagnóstico. Sagitaria está creciendo en los lugares donde anteriormente estaba la comunidad de Luchecillo. El luchecillo murió, esta planta acuática sumergida atrapaba mucho sedimento, entonces con el tiempo este sedimento que había quedado en el agua, ¿cierto?, se precipitó, entonces en esa zona disminuyó la profundidad del agua. Y ese es un ambiente adecuado para la llegada de Sagitaria, quien incluso puede compartir al principio hábitat con luchecillo, pero como ha disminuido la profundidad, después es desplazado totalmente por Sagitaria. Desde mi experiencia, ¿cierto?, como botánica y conocedora de plantas acuáticas, pienso que Sagitaria, considerando las características morfológicas y de tejido, no sería una planta palatable, ¿cierto?, para aves herbívoras, como las taguas o los cisnes. La causa de que aparezca la tortuga de orejas rojas en los humedales de Valdivia obedece principalmente a la liberación por parte de la gente que las ha criado desde pequeñas como mascotas y que al final, al ser un reptil de rápido crecimiento, la gente se aburre o que la tortuga se puede colocar agresiva, por lo tanto ya no es un animal carismático. El crecimiento de estas tortugas es relativamente rápido. En general, el tamaño cuando se compran como mascotas son entre 5 y 6 centímetros. Alrededor de un año y medio pueden alcanzar fácilmente 15 centímetros. A pesar de que los humedales de Valdivia probablemente no ofrecen la temperatura óptima para la reproducción de Trachymia scripta, la tortuga de orejas rojas, probablemente en la época de mayor temperatura, en el verano por ejemplo, la tortuga logre reproducirse aquí, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Nosotros tuvimos en nuestro poder una espécimen de tortuga de orejas rojas proveniente del Parque de Zabal, y tuvimos la oportunidad de hacer análisis estomacal de este animal, donde encontramos partes de anfibios, insectos acuáticos y camarones. Esto tendría como consecuencia la disminución de un ítem importante en la dieta de truchas, algunas garzas y el huillín, ya que se ha demostrado con estudios anteriores que el camarón forma parte de la dieta de estos animales. Bueno, el bisón como un carnívoro, el orden que pertenece, es una especie que básicamente tiene actitudes para predar sobre otros, ¿ya? Tiene unos caninos, digamos, y adaptaciones que hacen que sea un depredador bastante exitoso, y además que habita en distintos ambientes, tanto terrestres como acuáticos, en distintos rangos de latitud, y puede ser con nieve, puede ser sitios no tan fríos, y eso hace que básicamente la predación sea uno de sus principales impactos. Se ha observado, por ejemplo, que es muy dañino, por así decirlo, en islas donde hay nidificación de aves que están acostumbradas a nidificar en el suelo, y justamente ahí es donde preda y está haciendo bastante daño. El bisón podría afectar a la fauna nativa del humedal de distintas formas, ¿ya? Una de ellas es la más esperable, digamos, porque esta especie es un carnívoro y como un predador va a comerse a otro, ¿ya? Y esos otros, en el caso del humedal, candidatos, digamos, que conocemos pueden ser justamente vulnerables a esta predación son el coipo, ¿ya? Que es un mamífero acuático que justamente se sobrepone donde se mueve junto con el bisón, y es bastante vulnerable porque las crías de coipo se crían justamente entre la totora, donde justamente son muy alcanzables por el bisón.
Este tipo de historia es sumamente similar a lo que le pasaría al cisne, una especie que pesa 5 kilos, un adulto, que las crías son bastante vulnerables en su periodo, digamos, de pollo a juvenil, cuesta mucho que emprendan vuelo, por lo tanto el bisón, la verdad que es tanto los adultos que hemos observado en algunos videos como son predados, como los juveniles y los polluelos son bastante vulnerables a la predación. Esas especies son interesantes de que sean evaluados en su impacto porque justamente son las que representan mucho a este humedal. Otro impacto que se puede esperar es justamente la traída de enfermedades, ¿ya? El bisón justamente, si bien habita ambientes de humedal, ellos son capaces de salir del humedal y llegar hasta las casas de la gente y justamente ahí tener contacto con perros. Y sabemos que justamente estos perros en muchos casos no están en buenas condiciones de salud, tienen distemper y contactándose con ellos pueden traer de vuelta el distemper al humedal. Eso lo hemos estudiado y es un riesgo, por ejemplo, para una especie amenazada como es la nutria de río Gullín, que es un carnívoro y que también está expuesto a este tipo de enfermedades. La metodología que ocupamos para realizar este estudio se dividió en 2 etapas. Nosotros trabajamos primero en la identificación de los usos del suelo en el sector del humedal Río Cruce. Identificamos los usos actuales del suelo. Una vez que identificamos estos terrenos, nosotros trabajamos en la identificación de los cambios de uso del suelo. Es decir, que partimos con la base del 2014 que teníamos y de ahí, con la fecha que habíamos identificado, trabajamos sobre los cambios. Trabajamos en 4 fechas distintas: 2014, 2006, 1990 y 1961, y empezamos a trabajar sobre el uso del suelo. Nosotros trabajamos con diferente material y entre otros material fotografía aérea. Aquí es un ejemplo de una fotografía analógica, pero ahora nosotros trabajamos con fotografía digital. Es decir, que tenemos aquí la fotografía y nosotros tenemos que identificar cuáles son los usos de, por ejemplo, aquí el sector. Tenemos que identificar los bosques, las praderas, etc. Y el nivel de detalle puede ser bastante importante. Aquí podemos trabajar del uso hasta las especies casi. Primero realizamos la delimitación del humedal según criterios que pensábamos que podrían influir el río Cruce. Es decir, que aquí tomamos en cuenta la cuenca completa del humedal. Nosotros ocupamos un modelo digital de elevación y con este modelo definimos la cuenca del humedal. Eso fue nuestra base para el trabajo que hicimos. La conclusión principal de este estudio se puede resumir en 2 aspectos. Uno, la fragmentación del uso bosques y por otro lado la fragmentación de otros usos como son las praderas. Y también la segunda conclusión es el incremento de plantaciones forestales en el área. La fragmentación y cambio de uso del suelo que se determinó en este estudio no es un antecedente suficiente para decir que el cambio de esa plantación va a tener un efecto sobre el humedal. Pero si continuamos con este esquema de cambio de uso de suelo hacia plantaciones forestales, efectivamente se va a tornar en una amenaza para el humedal. En la línea de cambio de uso de suelo, en realidad el enfoque estuvo dirigido a tratar de identificar cuál es la dinámica que tiene el territorio en estudio. Y en ese sentido se trabajó por un lado con la dinámica del cambio de uso de suelo, que fundamentalmente tiene que ver con todo lo que corresponde a la actividad agrícola, forestal, ganadera de la región. Y en otro aspecto tomamos la dinámica de las actividades económicas propiamente urbanas, industria, comercio, y la dinámica demográfica, para ver de qué manera los cambios que se pueden vislumbrar en esas variables pudieran incidir en la generación de algún tipo de amenaza sobre el sistema que se estaba estudiando. Se generan mapas con expresión de las densidades de población, de la localización de la población, de crecimiento, para ver cuáles son las áreas que están creciendo o están decreciendo en términos demográficos. Las conclusiones, por un lado, en el sentido en lo que tiene que ver con cambio de uso de suelo,
se detecta un dinamismo bastante importante en cambios de cobertura. En lo que dice relación con la actividad industrial, en cambio, hay un relativo estancamiento y concentración en la ciudad de Valdivia. Y desde el punto de vista demográfico, la tendencia es fundamentalmente a un lento crecimiento de la población en general en la región de Los Ríos. Y en el caso de Valdivia específicamente hay que poner atención a lo que ocurre con la expansión suburbana. Se puede esperar que constituya una amenaza en la medida en que aumenta la presión de uso sobre particularmente las riberas del humedal. Y además todo lo que implica la instalación de nuevas viviendas, en el sentido de generación de desechos, tanto sólidos como líquidos, la demanda o las demandas que se establecen sobre el sistema natural para obtención de algún tipo de recurso, por último recurso suelo, y es necesario limpiar el área para poder instalar nuevas viviendas, y todo eso puede constituirse indudablemente en una amenaza para un sector del humedal en particular. Durante el desarrollo de este programa de diagnóstico hemos detectado una extensión, un aumento en el área de planicies sedimentarias intermareales que ocurren en diferentes partes del humedal. Este aumento en la extensión podría ser un efecto combinado de varios factores. Por ejemplo, aumento en la sedimentación de partículas finas dentro del humedal, producto del lavado de las cuencas adyacentes. Y lo otro, un levantamiento continental producto del movimiento de las placas tectónicas. Recordemos que cada vez que hay un terremoto y que tiene epicentro en el fondo marino frente a Valdivia, esta zona se hunde. Posterior al terremoto, las placas se acomodan y se produce un movimiento opuesto, es decir, el continente se empieza a levantar lentamente. Lo que podría estar ocurriendo en toda esta zona, y obviamente eso se vería reflejado en el humedal del río Cruce y en la aparición o en la extensión de estas planicies sedimentarias intermareales. El levantamiento del fondo sedimentario del humedal podría afectar a otros componentes biológicos del área. Al disminuir la profundidad debido al levantamiento del suelo, podría quedar menos espacio o menos volumen de agua para las macrófitas acuáticas que viven en estas profundidades bajas y que son el alimento primario de muchas aves herbívoras del humedal. Debido a lo mismo, instalaremos dentro del humedal un GPS, que es un aparato especialmente diseñado para medir movimiento de la corteza terrestre o de la corteza marina. En relación a las amenazas que pueden afectar la conservación del humedal del río Cruce, tanto en el estudio del conocimiento ecológico local como en el estudio de los servicios ecosistémicos, tuvimos convergencia en encontrar, a partir de lo que declaraban los informantes entrevistados, que la presencia de la planta de celulosa de la empresa Arauco constituye todavía una amenaza. Esta percepción, instalada por las experiencias vividas en los últimos años, tiene dos dimensiones, una vinculada netamente a la contaminación del entorno biofísico y cómo esto puede afectar la calidad de vida y la salud humana, y una segunda dimensión que desde la perspectiva socioecosistémica también es importante, porque hay que entender que para la conservación del humedal son importantes la sana presencia de las comunidades humanas. Es la amenaza psicosocial vinculada también a esa presencia, dado que las intervenciones de la empresa después de la crisis ambiental han generado un proceso de desconfianza y de ciertas divisiones entre comunidades. Esto desde una perspectiva socioecosistémica es importante, porque para lograr la conservación del humedal no solamente tenemos que pensar en los componentes bióticos, sino también en las relaciones sociales que mantienen el humedal en un estado de conservación. Claramente nos falta mucho por conocer acerca del potencial efecto de las amenazas que hemos encontrado durante el desarrollo de este programa de diagnóstico. Los resultados del programa de monitoreo
en el humedal, sumado a los resultados de investigaciones específicas que se diseñen para estudiar los potenciales efectos de esta amenaza, son algunos de los caminos tendientes a suplir esta falta de información que tenemos hoy en día acerca de estas potenciales amenazas.